en todo el planeta. Diversos científicos han descubierto objetos y lugares que hacen mucho más que despertar un simple interés por lo desconocido. Estos hallazgos se mantienen firmes como enigmas que la ciencia actual no logra descifrar por completo. Vamos a analizar 15 descubrimientos arqueológicos sorprendentes que continúan desafiando todo lo que creemos saber sobre las sociedades que habitaron la Tierra hace miles de años. En la zona alta de un valle al norte de Italia, cerca de Capo di Ponte, se encuentra el mapa de Bedolina, grabado sobre una roca de pendiente suave. Al inicio, la superficie parece llena de líneas al azar, pero un análisis profundo muestra un patrón organizado. Los grabados forman una red de campos, caminos, cercados y posibles edificios. El panel principal mide casi 8 metros de largo y está repleto de rectángulos, círculos y líneas cruzadas. Se interpreta comúnmente como una representación del terreno que muestra cómo los antiguos organizaban y entendían su entorno. Aunque antes se creía que eran de la Edad del Bronce, ahora se sitúan en la Edad del Hierro, dentro del primer milenio antes de nuestra era. Aunque algunos investigadores dicen que los patrones se parecen al Valle Real, como campos en terrazas y rutas. Esta conexión es una interpretación y no algo probado totalmente. El mapa de Bedolina es parte de la región de Val Camonica, que tiene más de 140.000 petroglifos y es reconocida por la UNESCO por su valor arqueológico. Lo que distingue a este sitio es el intento de representar la Tierra de una forma estructurada y abstracta. Más que una vista aérea real, los grabados muestran una forma temprana de pensamiento espacial, al pasar un paisaje de 3 dimensiones a un diseño de 2 dimensiones. En Germering, una ciudad de Baviera en Alemania, un grupo de arqueólogos halló un pozo de la Edad del Bronce con 3.000 años de antigüedad que guardaba una colección increíble de objetos puestos allí para rituales. Dentro había más de 100 piezas, incluyendo 26 broches de bronce para ropa muy bien hechos, más de 70 vasijas de cerámica, como cuencos, tazas y ollas, un brazalete, 2 espirales de metal, un diente de animal, 4 cuentas de ámbar, traídas del Báltico, una cuchara de madera y restos de plantas. El pozo tenía unos 5 metros de profundidad, lo que indica que fue excavado cuando el agua subterránea estaba baja, tal vez por una sequía. Al bajar el nivel del agua, los investigadores creen que el pozo tomó una función ritual, donde se dejaban objetos como ofrendas por la fertilidad, el agua o el éxito en los cultivos. No eran cosas tiradas al azar. Los broches de bronce muestran gran habilidad técnica y valor material, mientras que el ámbar señala redes de comercio lejanas. En conjunto, los hallazgos indican que las personas entregaban bienes valiosos al pozo como parte de prácticas simbólicas ante la incertidumbre ambiental. En lugar de ser solo basura, el sitio evidencia cómo las comunidades de la Edad del Bronce reaccionaban a cambios en el clima mediante rituales, usando ofrendas materiales para intentar influir en fuerzas que no podían controlar. ¿Piensan ustedes que estos objetos valiosos eran realmente ofrendas para la naturaleza o solo cosas desechadas por razones prácticas? Comenten su opinión abajo en la sección de comentarios. La mano de bronce de Preles es un hallazgo arqueológico poco común, una mano de metal, algo más pequeña que el tamaño real, decorada con un brazalete de oro, hallada en Suiza.
Pertenece a la Edad del Bronce Medio, cerca de los años 1400 a 1500 antes de nuestra era, y es vista como la pieza metálica más antigua de una parte del cuerpo humano en Europa. Fue localizada inicialmente en 2017, cerca del lago de Bienne, en el cantón de Berna. Junto a una daga de bronce y una costilla humana, el objeto era tan extraño que los expertos dudaron de su autenticidad al principio. Pruebas de carbono. 14 aplicadas al pegamento orgánico que unía la lámina de oro confirmaron su origen antiguo. La mano pesa poco más de medio kilo y posee un hueco en la base, lo que indica que estaba montada sobre un objeto como un cetro, un poste o quizás parte de una estatua en lugar de ser una pieza suelta. En 2018, excavaciones en una tumba cercana revelaron restos de un hombre de mediana edad enterrado con un alfiler de bronce, un adorno en espiral, trozos de oro que coinciden con la mano y un dedo roto del artefacto. Esto sugiere fuertemente que la mano era parte del entierro original. Su función real sigue sin estar clara. Pudo ser un objeto para ceremonias, un símbolo de estatus social o un artículo ritual, reflejando lo avanzada que era la sociedad de la Edad del Bronce. Una sala de cine fue descubierta por accidente en las catacumbas de París por una unidad de policía durante un ejercicio de rutina. París posee kilómetros de túneles y cuevas bajo la ciudad, y en una de estas prácticas, los oficiales hallaron un túnel con un cartel que decía «Prohibido el paso» y una cámara que grababa a quien cruzaba. Al seguir caminando, escucharon una grabación con sonidos de perros ladrando, lo cual buscaba probablemente asustar a los extraños. Después encontraron algo que nadie esperaba: terrazas talladas directo en la piedra caliza que cubrían más de 400 metros cuadrados. La sala tenía una pantalla grande, equipo de proyección profesional, una gran colección de cintas con cine negro de 1950 y cortos modernos, e incluso un bar lleno y área de cena, cuando la policía regresó 3 días después con investigadores forenses. Todo el cine había sido desarmado y retirado. Cada equipo, cada película y cada silla habían desaparecido. El único rastro que dejaron fue una nota que decía «No intenten buscarnos» hasta hoy. Nadie sabe quién construyó este cine bajo tierra. En las colinas de Oxfordshire, Inglaterra, una enorme figura de tiza resalta sobre el paisaje con una longitud de casi 110 metros. El caballo blanco de Uffington fue tallado en la ladera quitando la hierba para mostrar la tiza brillante que hay debajo. Su origen se sitúa entre los años 1380 y 550 antes de nuestra era, lo que lo ubica a finales de la Edad del Bronce o inicios de la Edad del Hierro. Su forma es impactante, larga, delgada y muy estilizada, con líneas curvas que parecen más un símbolo que una imagen real, a diferencia de otras figuras en colinas hechas por motivos políticos o históricos. El fin de esta sigue siendo un misterio. No existen registros claros que digan quién lo hizo o para qué, aunque pudo ser una marca de territorio, un símbolo ritual o algo ligado a creencias locales. Lo que hace al caballo más increíble es que haya sobrevivido sin un cuidado constante. La figura se borraría pronto bajo el pasto y la tierra por siglos. La gente lo ha conservado con una técnica de limpieza que corta la vegetación
y recupera las líneas de tiza. Documentos antiguos mencionan grandes reuniones en épocas más recientes. Sobre todo en el siglo XVIII, cuando los vecinos se juntaban para limpiar y festejar a la figura, estos eventos muestran tradiciones heredadas por generaciones. Aun cuando el sentido original se perdió con el tiempo, el ídolo de Shigir es una asombrosa escultura de madera del área de los Urales en Rusia. Hallada en 1894 en un depósito de turba durante una excavación de oro, la madera casi nunca sobrevive tanto tiempo, pero esta pieza duró más de 12.000 años. Siendo la escultura de madera más antigua del mundo, las pruebas de carbono la sitúan hace unos 12.100 años, mucho antes que las pirámides de Egipto o Stonehenge, hallado a unos 100 kilómetros de Ekaterimburgo. El ídolo se encontró en pedazos a 4 metros bajo el suelo. Primero se armó con una altura de 8 metros, pero en 1914 se sugirió que su tamaño real era de unos 3 metros. La figura tiene una cabeza tallada y un cuerpo largo como un tablón, lleno de diseños geométricos como líneas y zigzags. Además de varias caras, se hizo con madera de alerce usando herramientas de piedra cuando el tronco aún estaba fresco. El terreno de turba lo protegió al crear un ambiente sin oxígeno que detuvo la pudrición. Este hallazgo demuestra que ya existía un arte simbólico complejo en los grupos de cazadores y recolectores antiguos. Aunque su significado sea un enigma, creen que los humanos de esa época eran más avanzados en su forma de pensar de lo que solemos creer. Compartan su opinión en los comentarios. Portugal, dentro de la iglesia de San Francisco. Existe una capilla recubierta con huesos y cráneos, conocida como la Capilla de los Huesos. Fue edificada por monjes franciscanos a finales del siglo XVI. En aquel tiempo, los cementerios locales estaban saturados y ocupaban espacios muy valiosos. Para solucionar esto, los monjes retiraron los restos y los usaron para construir la capilla. En lugar de ocultarlos, acomodaron los huesos a la vista como parte de la estructura. En el interior, los restos de unas 5.000 personas cubren los muros y pilares. Cráneos y huesos largos están incrustados en la pared. Y se exhiben también 2 cuerpos preservados. Sobre la entrada hay un mensaje: nosotros, los huesos que aquí estamos, por los vuestros esperamos. La capilla fue pensada como un memento mori, un recordatorio de la mortalidad, al poner a los visitantes frente a la realidad física de la muerte. Resalta la idea de que todos, sin importar el estatus, comparten el mismo destino. El resultado no es solo una muestra de restos, sino un espacio planeado para reflexionar sobre la vida, la muerte y la igualdad. Creen que convertir restos humanos en una estructura pública es una forma respetuosa de recordar la mortalidad. Díganme su opinión y asegúrense de explorar más cosas fascinantes ubicadas en la esquina superior derecha. Hace mucho tiempo, el pigmento azul en Europa era escaso y caro, hecho a menudo con lápiz lazulí traído de Afganistán. En Mesoamérica, los mayas crearon su propia solución, un pigmento intenso llamado azul maya. Usado al menos desde el período preclásico tardío, este azul único aparece en sitios como Chichén Itzá, donde decoraba murales y objetos rituales. Su mezcla se identificó a mediados del siglo XX
como una unión de tinte de añil y una arcilla llamada paligorskita. Lo que hace increíble al azul maya es su resistencia. La paligorskita tiene una estructura de fibras con canales diminutos. Al calentarse, el agua sale y permite que las moléculas de añil se unan a la arcilla. Esta interacción fija el pigmento, haciéndolo muy resistente a ácidos, líquidos fuertes y al paso del tiempo. El azul maya también tenía un sentido ritual. En el cenote sagrado de Chichén Itzá se han hallado objetos y restos humanos de sacrificios con este pigmento, vinculados probablemente a ofrendas para Chaak, el dios de la lluvia. Algunas pruebas indican que el color pudo fabricarse durante quemas ceremoniales con materiales como el copal, aunque se conocen sus ingredientes y la preparación general. Ciertos detalles de su producción original y uso ritual siguen en duda, reflejando el fuerte lazo entre tecnología, creencia y arte en la cultura maya. Durante la demolición de una antigua posada y taberna en Watford, Inglaterra, los trabajadores descubrieron un objeto extraño sellado dentro de una chimenea, una botella de vidrio del siglo XIX, llena de anzuelos. Dientes humanos, trozos de cristal y un líquido misterioso. El objeto es conocido como una botella de brujas, un amuleto protector puesto en edificios para alejar la brujería. La mayoría de ejemplos hallados en Gran Bretaña son del siglo XVII, cuando el miedo a las brujas era mayor. Sin embargo, esta botella es de la década de 1830, lo que indica que estas prácticas contra la brujería siguieron vigentes en plena revolución industrial. Mucho después del auge de la ciencia y el pensamiento lógico, estas botellas se basaban en creencias antiguas sobre magia simpática. Se creía que el líquido, a menudo orina, atraía fuerzas dañinas, mientras que objetos punzantes como alfileres doblados y ganchos debían atraparlas y anularlas. Al ponerlas cerca del hogar, se pensaba que el calor activaba el contenido y rompía la maldición. La ubicación añade más misterio. El edificio fue el lugar de nacimiento de Angeline Tubbs, conocida luego como la bruja de Saratoga, aunque la botella se colocó décadas después de que ella dejara Inglaterra en 1761, su presencia sugiere que tales tradiciones de protección duraron mucho tiempo, reflejando miedos persistentes a fuerzas invisibles en un mundo en cambio. Algunos objetos hallados destacan no por ser complejos, sino por lo extraños que lucen. Las figurillas con cabeza de lagarto del período de El Obeid entran en esa categoría. Son figuras de barro prehistóricas de Mesopotamia, que datan de entre los años 5900 y 4000 antes de nuestra era, mucho antes de las civilizaciones posteriores del cercano Oriente. Ejemplares famosos, como piezas del Museo Británico, muestran cuerpos humanos con cabezas alargadas parecidas a reptiles, grandes ojos con forma de almendra y rasgos pintados de oscuro. Algunas muestran mujeres, incluyendo una que carga a un niño con rasgos igual de estilizados. Esta apariencia no es casualidad. Las figuras siguen un estilo visual constante, con proporciones que no son naturales y que sugieren un sentido simbólico más que una imagen real. Pertenecen al horizonte cultural de El Obeid y se han encontrado en sitios como Ur y Eridu, aunque a menudo se usan en historias de fantasía. Su significado real sigue en duda. Muchas muestran detalles como collares, cinturones y marcas en el cuerpo.
Unos puntos en los hombros se interpretan a veces como escarificaciones o tatuajes. Aunque no está confirmado, las cabezas largas podrían ser un estilo artístico, máscaras o quizá prácticas culturales como el moldeado del cráneo. Pero ninguna explicación es segura en vez de mostrar una especie distinta. Los rasgos comunes en adultos y niños sugieren una elección artística o simbólica planeada. La cratera de Derveni es un enorme recipiente de bronce para mezclar líquidos. Hallado en 1962 en una tumba lujosa en el cementerio de Derveni, cerca de Tesalónica, Grecia, hoy en el Museo Arqueológico de Tesalónica. Es vista como una de las mejores muestras del trabajo en metal de la antigua Grecia. La vasija lleva el nombre Astion grabado en el borde y se encontró junto a objetos de gran valor, como una moneda de oro de Filipo II, joyas, alfileres y coronas decoradas. Su tamaño y detalle la marcan de inmediato como algo excepcional. El cuerpo y el cuello se hicieron con láminas de bronce martillado, mientras que las asas, la base y las figuras se fundieron aparte. Su tono dorado cálido no viene de un baño de oro completo, sino de un alto nivel de estaño en la mezcla, cerca del 15%, pensado para resaltar su aspecto visual. Toda su superficie tiene adornos en relieve, enfocados en Dioniso y Ariadna, rodeados de Maenades, animales y plantas. Las figuras son muy dinámicas y ocupan casi cada espacio del recipiente, más que un simple adorno. Las imágenes forman un programa visual unido, creada a finales del siglo IV antes de nuestra era. La cratera refleja un estatus de élite, gran arte y símbolos complejos. Aunque su sentido real sigue abierto a debate, el carro del sol de Trundholm es una pieza de la Edad del Bronce que muestra a un caballo tirando de un gran disco sobre ruedas. Un lado del disco está cubierto de oro, mientras que el otro es de bronce oscuro, aunque es pequeño para un museo. Su significado es inmenso. Fue hallado en 1902 en un pantano al noroeste de Selandia, Dinamarca, y data de cerca del año 1400 antes de nuestra era. Las ruedas bajo el caballo y el disco indican movimiento, y se interpreta como el sol siendo llevado por el cielo por un caballo divino. El lado dorado se ve como el viaje del sol durante el día, mientras que el lado oscuro podría representar su paso por la noche. El disco está decorado con patrones de espirales que aumentan su belleza. Esta imagen encaja con tradiciones de pueblos indoeuropeos, donde un caballo tira del sol, algo visto luego en mitos nórdicos, griegos y védicos, aunque su uso exacto no es seguro. El carro tuvo probablemente un fin ritual o simbólico, al unir metalurgia, diseño y conceptos del universo. El carro del sol muestra una forma avanzada de representar los ciclos naturales y las creencias en la Europa de la Edad del Bronce. En 1936, el arqueólogo Walter B. Emery excavó una tumba en Saqqara y halló el entierro de Sabu, un funcionario de alto rango de la primera dinastía de Egipto, cerca del año 3000 antes de nuestra era, entre objetos comunes como vasijas de piedra y herramientas de cobre. Un artículo resaltó: un disco de piedra tallada con 3 lóbulos curvos
que se dirigen hacia un centro abierto, llamado el disco de Sabu. Mide unos 60 centímetros de diámetro y está hecho de metasiltita frágil. Su simetría exacta y forma extraña han generado comparaciones con piezas mecánicas actuales. Aunque tales ideas son solo analogias modernas, no se ha encontrado ningún objeto igual y su fin real se desconoce. El agujero central indica que pudo estar montado o sujeto de alguna forma, pero no hay pruebas de que funcionara como parte de una máquina. La mayoría de expertos lo ven como un objeto ceremonial o simbólico, quizá ligado al estatus de la élite o a ritos. Aunque esto no se puede asegurar, pese a su diseño impactante, no existe evidencia sólida que lo una a conocimientos mecánicos avanzados o usos prácticos específicos. El disco de Sabu sigue siendo uno de los artefactos más inusuales del Egipto temprano, destacando por su gran manufactura y su propósito no resuelto. En la costa oeste de Italia, cerca de Nápoles, se ubica el pueblo de Baia, justo frente a la costa, bajo las aguas de la bahía de Nápoles. Están las ruinas hundidas de la antigua Baiae, que fue un famoso centro de descanso para la élite romana desde el siglo I antes de nuestra era hasta el siglo III de nuestra era. Baiae atrajo a figuras como Julio César, Nero, Calígula y Adriano. Escritores como Cicerón y Séneca criticaron sus excesos, pero siguió siendo un lugar de riqueza y ocio. Su hundimiento no fue por un desastre repentino, sino por el bradisismo, un proceso geológico lento ligado a la actividad volcánica en los Campi Flegrei. A partir de la antigüedad tardía, el suelo se hundió poco a poco, y para la época medieval, gran parte de la ciudad estaba bajo el agua. Hoy, los buzos pueden ver sitios como el Ninfeo de Claudio, junto con villas, mosaicos y complejos de baños que muestran el lujo romano. Estos restos se cuidan dentro de un parque arqueológico submarino, donde la vida marina rodea ahora columnas y suelos usados antes por los poderosos de Roma. Baiae ofrece una vista única de la arquitectura romana, marcada por la ambición humana y el cambio geológico a largo plazo. A las afueras de Glasgow, Escocia. La piedra de Cochno es una enorme losa de arenisca que mide más de 13 por 8 metros, cubierta por una red densa de grabados, círculos, espirales, surcos y marcas de copas y anillos, muchos unidos por líneas en la superficie. Data de aproximadamente el 3000 al 2000 antes de nuestra era y fue registrada por primera vez en 1887 por el reverendo James Harvey en una colina de West Dunbartonshire. A diferencia de otros grabados prehistóricos, que son marcas pequeñas y aisladas, esta es una de las superficies de roca decoradas más grandes y complejas de Europa. Su significado sigue siendo incierto. Las teorías van desde mapas astronómicos o territoriales hasta símbolos rituales o diseños abstractos. Pero ninguna se ha confirmado. En los años 60, la piedra fue enterrada de nuevo, a propósito, para protegerla del vandalismo y el desgaste. Quedando oculta por décadas, en 2016, un equipo liderado por el Dr. Kenny Brophy volvió a exponer parte de ella usando escaneo tridimensional moderno, lo que reveló detalles finos junto a marcas posteriores.
incluyendo una red pintada en los años 30 por Ludovic Mann y grafitis modernos, en vez de un solo mensaje. La piedra refleja varias etapas de uso y cambio. Hoy, los esfuerzos de registro digital buscan cuidar y compartir su compleja superficie, mientras la original sigue protegida bajo tierra. Así que aquí lo tienen, 15 hallazgos arqueológicos que no solo asombraron a los expertos, nos obligaron a pensar de nuevo en lo que las personas antiguas podían lograr. Estos no son solo objetos viejos en vitrinas de museos, son ventanas a mentes que pensaban a fondo, construían con ambición y entendían su mundo de formas que apenas empezamos a valorar. Lo extraño de estos artefactos es a menudo solo un reflejo de nuestra propia comprensión limitada. La historia no es una simple escalera de progreso, es una red enorme y conectada de ingenio humano que sigue escondida justo bajo la superficie de la Tierra, esperando ser hallada. Si este video cambió tu forma de pensar sobre el mundo antiguo, cuéntamelo en los comentarios. ¿Cuál descubrimiento te sorprendió más? ¿Y cuál crees que aún guarda secretos por revelar? Déjanos tu opinión en los comentarios abajo. Si disfrutaste el video de hoy, no olvides dar me gusta, suscribirte y activar la campana de notificaciones para no perderte nuestros próximos viajes. Esperamos que hayas disfrutado este video tanto como nosotros al crearlo. Nos vemos en el próximo video. Gracias por estar con nosotros. Deja un comentario, dale me gusta para mostrar tu apoyo y recuerda suscribirte para más videos emocionantes. Nos vemos la próxima vez.